Bien, hoy es jueves 18 de febrero de 2021 y estamos transmitiendo en vivo la clase de electricidad y magnetismo, física 321 para ingeniería química, en presencia de mis alumnos. El tema que vamos a hablar ahora es sobre campos magnéticos. Fíjense bien, vamos a hablar sobre campos magnéticos en esta primera instancia, pero vamos a ver nada más el efecto, o sea, cómo se detectan los campos. No nos vamos a preocupar ahorita cómo se producen, eso lo vamos a hacer la próxima semana, o sea, cuáles son las fuentes, sino que ahorita vamos a ver cuál es el efecto que experimenta una corriente, porque en este caso son las corrientes las que van a experimentar los campos, en presencia de un campo magnético dado. Es decir, lo que vamos a estudiar es la fuerza primero. Bien, el campo magnético, movimiento de partículas cargadas en campo magnético, fuerza magnética debido a una corriente filamental, son básicamente los temas. Las fuentes de campo magnético son cargas en movimiento. O sea, para que haya campo eléctrico no tiene por qué estar la carga en movimiento. Puede estar en reposo. Sin embargo, para que haya campo magnético es necesario, absolutamente necesario, que la carga esté en movimiento. El campo magnético es una cantidad vectorial, se designa normalmente con la letra B mayúscula. En algunos textos se utiliza como H, pero aquí la vamos a usar como B. Las unidades de campo magnético son Newton por ampere por metro. Y estas unidades de campo magnético compuestas se designan con un solo nombre, que es el Tesla. Entonces, se designa con la letra T, como es un nombre propio de una persona, se escribe con mayúscula. El campo magnético nosotros lo podemos describir en función de la fuerza que puede ejercer sobre una partícula cargada que se desplaza con una velocidad v. Miren que a la partícula cargada con una velocidad v es como si fuera una corriente, porque es una carga en movimiento. Este campo tiene las siguientes propiedades, que ya las vamos a sintetizar en una ecuación. La magnitud de la fuerza es proporcional al campo magnético. O sea, es directamente proporcional F a B. Y también es directamente proporcional a la velocidad con que la carga se desplaza. Y también a la magnitud de la carga. La dirección de la partícula, si la dirección de la partícula, si la dirección del movimiento de la partícula es paralela al campo magnético, la fuerza resultante es cero. O sea, si la partícula se está moviendo con una velocidad que es paralela al campo magnético, entonces la fuerza es cero. La fuerza magnética es perpendicular tanto al campo magnético como al vector de velocidad v. O sea, el vector de velocidad v y el campo definen un plano, y entonces la fuerza magnética va a ser perpendicular a ese plano que definen el campo y la velocidad v. La fuerza magnética es proporcional al seno del ángulo entre el campo magnético y el vector velocidad. Entonces, si tomamos en cuenta todas esas propiedades y nosotros las juntamos todas, vamos a ver que la expresión que las define es la expresión matemática 1 que está ahí, que dice que la fuerza magnética es igual al producto cruz de la carga por la velocidad por el campo.
y que entonces su magnitud va a ser, como ya sabemos nosotros, que la magnitud del producto cruz es la magnitud de los dos vectores que están acá por el seno del ángulo que forman. Como aquí está la carga, pues le ponemos la carga también aquí, solo que le ponemos valor absoluto, ¿verdad? Porque el signo de la carga solamente va a determinar el sentido de la fuerza. Ya vamos a ver cuál va a ser el sentido de la fuerza. Entonces la magnitud sería el valor absoluto de la carga por la velocidad, es la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo que forman ambos vectores, o sea, la velocidad y el campo magnético. Aquí tenemos un esquema que se acostumbra a utilizar mucho, y es que si el campo está, por ejemplo, perpendicular al plano de la pizarra, de la pantalla, de la hoja de papel, entonces si el campo apunta hacia afuera, se denota con un punto. Y si el campo apunta hacia adentro, se denota con una cruz, como si imaginaran ustedes una flecha, ¿verdad? Si ustedes ven que la flecha viene saliendo, ustedes ven la punta de la flecha. Pero si la flecha va entrando, ustedes lo que van a ver es la parte de atrás como que si fuera una X. Entonces ese es el convenio que se usa en general, ¿verdad? Cuando el campo está en una dirección dada, cuando el campo está entrando, saliendo. Bien, antes que eso, aquí voy a aprovechar este espacio para hacer una figurita. En general, entonces, el campo puede estar en una dirección. Y la velocidad puede estar, digamos, en una dirección dada, formando un ángulo teta. Entonces, ambas definen un plano. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza va a estar perpendicular a ese plano, solo que no sabemos en qué sentido va a ir. Como es un producto cruz, obedece la regla de la mano derecha. O sea, como es Q, B cruz B, asumiendo que la Q es positiva, entonces va a llevar el sentido del vector B cruz B. Entonces, si la Q es positiva, pueden ver que si ustedes rotan B sobre la velocidad sobre el campo, la fuerza va a venir acá en una dirección perpendicular al plano que definen ambas, ¿verdad? Esta es si Q es positiva. Pero si Q es negativa, pues va a introducir un signo menos aquí la carga de ese producto y entonces la fuerza iría en el sentido contrario. Si Q es negativa. Entonces solo tienen que recordar la regla de la mano derecha del producto cruz para que ustedes puedan, o sea, o del tornillo de rosca derecha para que puedan determinar el sentido de la fuerza. Acuérdense que rotan siempre la velocidad sobre el campo magnético. Si tuviéramos el campo, por ejemplo, acá nosotros en esta orientación, o sea, ese campo entrando y la velocidad fuera acá en este plano, estaría en el campo y la velocidad a 90 grados. Entonces lo que va a ocurrir es que la fuerza va a actuar entonces perpendicular al plano que define el campo con la carga, y si la carga es positiva, entonces la regla de la mano derecha va a dar la fuerza hacia adentro acá,
Y como la fuerza es perpendicular a la velocidad, eso generaría un movimiento circular uniforme. Eso generaría un movimiento circular uniforme. Ese movimiento circular uniforme se va a dar cuando la velocidad sea perpendicular al campo magnético. O sea que los tres vectores, la fuerza y la velocidad serían, entonces la fuerza, la velocidad y el campo serían mutuamente perpendiculares. Miren acá, ¿verdad? La fuerza, el campo va entrando, la velocidad va tangencial y la fuerza va radial. Entonces este sería un movimiento circular. Si la velocidad entrara con un ángulo con el campo, no sería un movimiento circular, sino que sería un movimiento helicoidal. Nada más un movimiento sería un movimiento helicoidal y no un movimiento circular la trayectoria. Entonces el movimiento va a ser circular solamente si la velocidad y el campo fueran perpendiculares. Si aquí en lugar de tener una carga positiva, tuviera una carga negativa, entonces lo que ocurriría es que el círculo se invertiría así, ¿verdad? De esta manera, porque la fuerza sería en sentido contrario y entonces el círculo sería invertido, sería así, pero siempre en el mismo plano. Entonces nosotros podemos aplicar las fórmulas que nosotros conocemos del movimiento circular uniforme a esta situación, ¿verdad? Porque la fuerza magnética en ese caso actuaría como que si fuera una fuerza centrípeta, ¿verdad? Como la que conocemos nosotros en el movimiento circular uniforme. Ok, entonces, ¿cómo planteamos eso? Bueno, decimos nosotros, sumatoria de todas las fuerzas es la fuerza magnética, no hay otra fuerza, y esa fuerza tiene que ser masa por aceleración. Esa es exactamente la segunda ley de Newton. Entonces nosotros tenemos acá que esa fuerza magnética, pues sabemos que es la carga por la velocidad por el campo. Aquí estamos poniendo la magnitud de la carga porque estamos escribiendo la magnitud de la fuerza. O sea, no hay que ponerle signo acá. Es simplemente la magnitud porque ustedes solo quieren escribir la magnitud de la fuerza. El signo de Q determina nada más si la fuerza va en un sentido o en el otro del producto cruz de V, de la velocidad V y el campo magnético V mayúscula. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos que la aceleración centrípeta en el movimiento circular es la razón de la velocidad al cuadrado entre el radio. Por lo tanto, aquí nos queda masa por velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces, como es un movimiento circular, es posible determinar entonces el radio determinar el radio de dicha partícula y la velocidad angular del movimiento. Vamos a analizar aquí entonces nosotros estas ecuaciones que tenemos acá. Bueno, nosotros sabemos que en primer lugar, si nosotros despejamos de aquí el radio, aquí quedaría mv cuadrado y quedaría carga, velocidad por campo. Una velocidad se cancelaría y solamente quedaría la v a la 1. Aquí borren este w que está malo. Es b, ya corregí aquí, es b la que va aquí. M por b entre carga por velocidad. Ese sería entonces el radio. Por otro lado, nosotros podemos encontrar también la frecuencia W. Nosotros sabemos que W, B entre R, la frecuencia angular, no la frecuencia, sino que la frecuencia angular. Acuérdense que hay una frecuencia y hay una frecuencia angular. La frecuencia angular W es como si fuera la velocidad angular, que es entonces B entre R, como lo teníamos antes, B entre R. Esa sería la frecuencia angular, la que se da en radianes por segundo. Entonces, si ustedes dividen acá la velocidad entre el radio, o sea, si aquí despejan la velocidad, les queda QB, Q por el campo, por el radio, entre la masa. Y si dividen entonces ustedes
la velocidad entre R, solamente les queda la carga por el campo entre la masa, que es la expresión que está aquí. Aquí está el despeje de la velocidad, y al dividir B entre R les queda la carga por el campo entre la masa. Por otro lado, ustedes saben que la velocidad tangencial es la distancia que recorre en un círculo. Como es velocidad constante, yo la puedo escribir como distancia entre tiempo. Entonces yo puedo escribir eso como la distancia de una vuelta, que es 2pi por R, entre el tiempo de una vuelta, que es el período. Y entonces de aquí yo puedo despejar el período, que sería 2pi por R entre la velocidad. Entonces el período sería 2pi por R entre la velocidad. Pero R entre la velocidad, de aquí lo vemos nosotros, que R entre la velocidad es QB dentro de la masa. Entonces queda 2pi, como es entre T, sería M entre QB. Y ese sería el período, que se da en segundos. La frecuencia como tal, la que se da en hertz, en segundos a la -1, o en vueltas por segundo, esa es 1 sobre el período. O sea, sería W entre 2pi. Entonces solamente tienen que dividir entre 2pi esta W y obtienen la frecuencia en hertz. O sea, vueltas por segundo, o ciclos por segundo, o segundos a la -1. Me paro un momentito aquí para reflexionar. Como se puede apreciar, la frecuencia angular W y el periodo de la trayectoria, W y T, miren, no dependen de la velocidad lineal que tenía la partícula, solamente dependen de la masa y del campo. O sea que una vez, y de la carga, ¿va? Una vez que cogen ustedes que sea un protón y lo ponen en un campo magnético, no importa con qué la velocidad inicial lo disparen. El periodo y la frecuencia van a ser la misma sin importar la velocidad inicial, porque aquí tenemos esta razón, ¿verdad? V entre M, 2pi M entre QB. Ok, entonces no depende de la velocidad inicial. Entonces ustedes lo pueden disparar a cualquier velocidad y el número de vueltas por unidad de tiempo, el número de vueltas que va a dar por unidad de tiempo, o sea, la frecuencia va a ser la misma y el tiempo de una vuelta va a ser el mismo. A la frecuencia esta se le conoce como frecuencia de ciclotrón, ¿verdad? Eso históricamente porque este efecto sirvió para la construcción del famoso ciclotrón en los primeros aceleradores de partículas que se hicieron en la primera mitad del siglo XX. Aquí tengo una generalización. Aquí tengo el campo magnético, ¿verdad? Y si la velocidad inicial no fuera perpendicular al campo magnético, sino que estuviera con un ángulo, entonces la trayectoria sería una hélice. Lo que sería un círculo serían las proyecciones sobre el plano, ¿verdad? En este caso sería sobre el plano XZ, que es el perpendicular al campo, y entonces así serían círculos, pero la trayectoria general sería una hélice con un paso para acá. Entonces, el caso particular, por ejemplo, si es un círculo, sería que la velocidad inicial fuera perpendicular al campo, o sea, que fuera en la dirección de Y o en la dirección de X. En ese caso, entonces, haría un movimiento circular, ¿verdad? Y se quedaría en un círculo perpendicular al campo magnético. Bien. Hay un caso especial que nos interesa y es cuando tenemos una corriente filamental. O sea que lo que tenemos es una línea de corriente, un alambre, que es lo más común. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fuerza magnética que experimenta esta corriente filamental?
Entonces ustedes no saben quién produjo el campo, solo saben de que hay un campo que alguien lo produce, que nos vamos a preocupar en la próxima semana de investigar las causas de este campo y que ese campo va a ser detectado si ustedes colocan una carga en movimiento ahí. En particular, ¿qué pasa si esa carga en movimiento corresponde a una corriente filamental? O sea, que hay una corriente en un alambre. Entonces, vamos a ver qué le pasa al alambre. Vamos a ver algunas observaciones experimentales acá. Aquí tenemos tres figuras. Ahí tenemos un campo magnético que, bueno, que en este caso es producido por un imán. Y entonces, si colocamos nosotros acá el alambre sin corriente, entonces no va a experimentar ninguna desviación. Se va a quedar así tranquilo. No va a experimentar ninguna desviación si la corriente es cero. ¿De acuerdo? Si circula una corriente hacia arriba, el campo está en este caso entrando, no se les olvide eso, ¿verdad? Si el campo está saliendo, los resultados de la figura 2 y 3 va a ser exactamente al revés. Entonces, el campo va entrando. Si colocan una corriente hacia arriba, el alambre se va a deflectar hacia la izquierda. Van a observar eso. ¿Qué significa entonces? Que está experimentando una fuerza. Una fuerza hace que se deforme, ¿verdad? De esa manera. Si la corriente fuera hacia abajo, el campo experimentaría entonces una deflexión hacia la derecha, o sea que experimentaría fuerza. Entonces, ya vemos que un alambre que conduce una corriente experimenta una fuerza en presencia de un campo magnético. Si el campo magnético fuera saliendo, en este dibujo sería acá la deflexión. Y si el campo fuera saliendo en este dibujo, sería hacia acá la deflexión con la corriente para abajo. Entonces, ya tenemos el hecho, ¿verdad? Experimental, de que hay una fuerza, que experimenta una fuerza. Ahora, esa fuerza, ¿cómo sería? Bueno, aquí tenemos una figura. Acá tenemos una figura de lo que le ocurriría a las cargas, ¿verdad? Aquí tenemos una carga positiva y tenemos una velocidad de las cargas acá, que sería la velocidad de deriva. Entonces, tenemos un campo magnético que es en este caso, entrando a la figura. Y tenemos una fuerza que va hacia una velocidad que va hacia la derecha. La fuerza sobre los electrones, que son los que se van a mover aquí en el metal, pues va a ser la carga por la velocidad por el campo. Sin embargo, aquí no solamente tenemos un electrón, aquí tenemos muchos electrones muchos electrones que son los que se están moviendo. Entonces, al momento de considerar todo el conductor, yo tengo que hacer lo siguiente. Pues agarro un pedacito de conductor, un pedacito de este cilindro, de longitud de DL. Y entonces, ¿cuál sería la carga que habría ahí? Pues la carga que habría ahí sería Q por DDL, ¿verdad? O sea, permítame aquí, le voy a explicar. Para pasar de esta expresión acá a la siguiente. Esta B de T, esta B, yo la puedo escribir como DL en DT. Entonces, el DDL ustedes lo pueden escribir como, perdón, cuando ponen acá entonces ustedes B como DL en DT, les queda Q entre DT, o sea, D de Q, ¿eh? Porque sería un diferencial. O sea, el DDF sería el DDF, el elemento de fuerza sería diferencial, sería D de Q
velocidad cruz campo. Entonces, a la hora que ustedes vienen y sustituyen acá la velocidad, o sea, y la ponen como DDL en DDT, les va a quedar un DDQ en DDT, que es la corriente, y entonces la expresión quedaría como IDL cruz B. Se integran sobre todo el alambre, entonces la fuerza total sobre todo el alambre va a ser exactamente IL cruz B. O sea que esa fuerza IL cruz B va a ser la fuerza que experimenta un alambre de longitud L en un campo magnético B. Y si por el alambre pasa una corriente I, ¿verdad? Si por el alambre pasa una corriente I. Ese es el punto. ¿Ok? Y entonces la dirección de la fuerza, pues en este caso sería, por ejemplo, así como está mostrada acá, ¿verdad? O sea que el alambre tendría que ser jalado. Si el campo va entrando, saliendo y la velocidad es a la derecha y la carga es positiva, la fuerza sería hacia arriba. Si la carga es negativa, la fuerza sería para abajo. Porque siempre va a obedecer al producto IL cruz B. En este caso, L va a la derecha, ¿verdad? L va a la derecha. Y B va entrando. Y entonces aquí hay 90 grados, estos definen un plano, y entonces la fuerza sería hacia arriba. Si la carga es positiva, ¿verdad? Si la carga es negativa, pues la fuerza sería hacia abajo. Voy a borrar esta figura porque la que mejor ilustra es esta que está aquí, la que acabo de hacer ahorita. Me paro aquí un minuto para que me hagan preguntas. Ingeniero, yo solo tengo una. Cuando es con X, ¿es que va saliendo o entrando? Cuando es con X, es que va entrando. Imagínese usted una flecha. ¿Cómo miraría usted la flecha que apunta hacia usted? Miraría una punta, ¿verdad? Entrando, saliendo. Pero si va entrando, usted lo que ve es la cruz de la flecha atrás. Por eso le puse el campo yo entrando aquí, mire, así en correspondencia con este dibujo, ¿verdad? Puse el campo entrando. L para la derecha y entonces al hacer el producto L cruz B, eso va para arriba. Si la carga es positiva, si la carga es negativa, entonces va para abajo, ¿verdad? Pero como son electrones ahí, son cargas de Benjamín, es una corriente, entonces la pongo hacia la derecha el L. O sea, el L tiene el sentido de la velocidad de deriva. ¿Hacia dónde va la corriente convencional? La corriente de Benjamín. O sea, los protones en el caso de este, porque es corriente convencional, ¿verdad? Bien, entonces aquí habla fuerza magnética sobre conductores. Entonces, sí, aquí lo que está haciendo es aplicando eso que yo les decía acá de la integral, ¿verdad? Que si yo agarro un elemento diferencial para encontrar la fuerza total, pues entonces yo tengo que integrar sobre todo el conductor. Y entonces tendría esta expresión integral, pero aquí está malo. Ahí le puse una cruz desde allá día yo, porque es I de L, aquí es I de L cruz B. Aquí los muchachos que hicieron esto, se equivocaron. Aquí es I de L cruz B. ¿Verdad? I de L cruz B. Cambien eso, hasta al revés. Ahí la ecuación 9. Sí, esta es una generalización, ¿verdad? Si este es el DDS, el DDL, y este es el B, entonces la fuerza total va a ser I de L cruz B integrado. Entonces, aunque no sea filamental, aunque sea un alambre de como sea, la fuerza va a ser I de L cruz B siempre para cualquier conductor, aunque no sea filamental.
Bien, me queda un poco de tiempo. Yo creo que puedo ver algo de otra presentación que tengo por acá. Déjeme buscarla. Sí, vamos a ver aquí algunas cosas aquí rápidamente. Aquí tengo una figurita donde se puede apreciar mejor la relación vectorial ahí, ¿verdad? Entre la velocidad del campo y la carga. Miren, aquí tienen ustedes el campo y la carga en el plano de abajo, perdón, el plano, la velocidad y el campo en el plano de abajo y la fuerza perpendicular aquí, ¿verdad? En este caso, roto ves la velocidad sobre el campo, la rotación iría para arriba y como es una carga positiva, entonces la fuerza magnética va para arriba. Aquí tenemos el caso en el cual la velocidad es perpendicular al campo. Entonces el campo va hacia la derecha, la velocidad va hacia arriba y entonces al rotar la velocidad sobre el campo, eso daría un tornillo de rosca derecha que daría una resultado hacia adentro. Entonces si la carga es positiva va a ser hacia adentro, o sea que el círculo se va a curvear de esta manera. Pero si la carga es negativa, al rotar la velocidad sobre el campo daría siempre hacia adentro, pero como la carga es negativa, la fuerza viene contraria para acá, y entonces lo que haría es que generaría un círculo de esta manera, ¿verdad? Con una fuerza centrípeta como esta que está acá. Entonces, eso es lo que muestra esa figura. Ahí nos muestra mejor la naturaleza vectorial. Aquí tenemos la regla de la mano derecha que nos ayuda a calcular, a ver la dirección de la fuerza. Miren, ustedes colocan el pulgar con la velocidad y los restos de los dedos de la mano con el campo, y a donde queda la palma apuntando, ese es el sentido de la fuerza, ¿verdad? A donde queda la palma apuntando es el sentido de la fuerza. Y aquí está la regla de la regla también de la mano derecha, ¿verdad? Ustedes rotan la velocidad sobre el campo y el sentido de la fuerza es el dedo pulgar. Esta es otra, ¿verdad? Esta es otra regla de la mano derecha también. Rotar los dedos que no son el pulgar, poniendo la velocidad, ¿verdad? Que es el primero, rotando hacia el campo, que es el segundo vector, y a donde apunta la palma, el dedo índice, esa es la dirección del campo. Voy a pasar lista y voy a parar la clase aquí por hoy para que continuemos la próxima semana. Bueno, jóvenes, entonces les agradezco mucho su fina atención y espero verlos el lunes si Dios lo permite, ¿verdad? Que tengan buen provecho y pasen una feliz tarde. Recuérdense que el jueves hay actividades especiales ahí en el calendario de actividades, ¿verdad? Hay lecturas que tienen que hacer ustedes. No se les olvide hacerlas, ¿verdad? Los días viernes tienen asignados eso, ¿verdad? Tienen asignado ese tipo de actividades. Entonces, por favor, no se les olvide ir a hacerlas, ¿verdad? Esas actividades que son parte de
digamos, de la agenda del curso. Les agradezco mucho y nos vemos entonces. El lunes hay pruebita, ¿verdad? Sí, el lunes hay pruebita y el martes es la tarea, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, bueno.